La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza en la vida, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nos libertó. Amén. Vamos, aleluya, aleluya, libre soy.
esclavos vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nos libertó. Aleluya, libre soy, y sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Te adoramos, Dios, a ti sea la gloria, amén. Las nubes volverán, el reino se inclinará, cadenas romperán, los corazones sanará. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Mi Dios es león, león de Judá, pelea mis batallas, venciendo majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán, Él es Dios. Abran las puertas hoy al Rey de Reyes, sí, Señor. El Rey de salvación vino a traernos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Mi Dios es león, León de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad. Todos se postran, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postran ante el Cordero y el León. Todos se postrarán, Él es Dios. Él es Dios y no hay otro como Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Mi Dios es león, león de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad. Todos se postran, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postran ante el Cordero y el León. todos se postrarán. Él es Dios.
Señor, te adoramos. Levantamos a ti nuestra adoración. Declaramos que eres el Rey de todo. Sobre todo y sobre todos, no hay otro como tú, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Te exaltamos, tú eres Dios. Y te exaltamos,
Hola, ¿qué tal? Es un placer y un gusto nuevamente estar en esta tarde para poder saludarte primeramente. Iglesia Fuentes, esperando siempre que junto con tu familia te encuentres bien y que de igual manera estés perseverando ahí en tu casa, buscando la presencia de Dios a través de tus tiempos de intimidad, de búsqueda del Señor, que son muy necesarios en estos tiempos y creo que para todos los tiempos. Pero hay momentos en que necesitamos estar conectados al corazón de Dios. Y pues te repito, es un gusto estar aquí para saludarte y para poder compartirte la palabra que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nuestras familias. Y pues esperamos que estemos atentos todos y cada uno al mensaje de Dios, al consejo de Dios, y dispongamos nuestro corazón para poder recibir esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, esté obrando en cada familia, en cada hombre, en cada mujer joven que esté viendo este mensaje, Señor. Que tú, Señor, hables a sus vidas, habla a mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestándose en cada casa, en cada lugar y en este lugar, Padre, en cada uno de nosotros. Hoy nos presentamos ante ti, Padre, con un corazón dispuesto a recibir el mensaje, Padre, que tienes para nuestras vidas y es el poder de tu palabra. Lo recibimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús y ponemos todo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a que abras tu Biblia ahí donde estás, en el libro de Joel, en el libro del profeta Joel, capítulo 1, y le voy a dar lectura al versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Versículo 14, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová. Antes de poder abordar estas citas bíblicas, quiero hacer remembranza desde el versículo 1 al versículo 12. Vamos a encontrar ahí resumiendo, desde el versículo 1 al 12, encontramos que el título que le ponen ahí es devastación de la tierra por la langosta. Nos encontramos entonces ahí una langosta que estaba destruyendo, y entendemos entonces la langosta es aquel animal que quita, que trae asolamiento, que destroza, que desnuda, que destruye, que seca, que hace desaparecer algo. Y todos esos términos tú lo vas a encontrar si le das lectura en tu casa desde el versículo 1 al versículo 12. Y encontramos otro concepto que dice que desapareció la ofrenda y la libación. O sea, desapareció lo que se tenía que ofrecer a Dios, era una ofrenda que se tenía que derramar hacia Dios, pero la langosta había destruido todo, había quitado todo, no había nada que ofrecerle a Dios. Y entonces vemos ahí también en el versículo 2, 9 y 12, a quién les estaba hablando, o este mensaje que le ponía Dios al profeta Joel, iba destinado, dice que a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, a los sacerdotes y a los ministros del Señor. Entonces encontramos que ahí el Señor estaba mandando un mensaje a toda la tierra, a los habitantes, pero también a su iglesia, aquellos que ministraban en su casa, aquellos que tenían un cargo en su casa, iba dirigido un mensaje, y este mensaje es que había una langosta que estaba destruyendo todo y no estaba dejando nada para ofrecer a Dios. Y precisamente cuando llegamos aquí al versículo 13 y 14, entonces encontramos lo que el Señor ya le estaba hablando directamente a los sacerdotes, a los ministros, y les daba una indicación que vamos a ir viendo en el transcurso de este mensaje, lo iremos viendo. Pero algo muy específico, en el versículo 5 de Joel 1:5, encontramos el pecado por el cual Dios le estaba hablando y le estaba mandando esta profecía. Su pecado es que le estaba hablando a los que se emborrachaban con el vino. Y hemos entendido a la luz de la palabra de Dios a qué vino se refiere esto.
Recordemos, iglesia, que tú y yo tenemos a un Dios que nos puede humillar a nosotros como su iglesia, pero también a todo el mundo, a la gente que está en el mundo, cuando hacemos del pecado como un estilo de vida, un estilo de vida. Y hoy yo quiero hablarte de una langosta que está destruyendo al ser humano y aún a los que dice aquí, ancianos, ministros de Jehová, a los servidores, a la iglesia, de un pecado que está en el mundo y que muchas veces lo hemos tomado como un estilo de vida. Cuando aquí le dice el Señor que el gran pecado denunciado por Joel es que estaba destruyendo a la nación, a los que habitaban ahí, fue la embriaguez de ellos. Y nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que esa embriaguez nos habla del vino del mundo, lo que el mundo nos propone, un sistema de vida que el mundo nos da y que la gente sin Cristo lo toma para vivir. Pero el tema es que a la iglesia ha llegado también esta propuesta y muchos ministros del Señor, muchos servidores del Señor, estamos cayendo en un pecado que está intrínseco en el mundo, que se mueve en el mundo. Efesios 5:18, vamos a leer nuevamente en la NTV, dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque ese vino que el mundo da, dice, les va a arruinar la vida. En cambio, nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo. Y entendemos que cuando la iglesia, los servidores, los ministros del Señor se empiezan a tener actitudes o un estilo de vida conforme al estilo de vida que el mundo ofrece, entonces se aparece una langosta. La langosta espiritual es de que esa langosta, como nos lo vimos, va a quitar muchas cosas de nuestras vidas. Esa langosta nos va a traer asolamiento, va a destrozar muchas cosas de nuestra vida, nos va a desnudar realmente en nuestra vida ante Dios, va a destruir muchos sueños, muchas cosas, y nos va a poner en jaque en cosas tremendas. Esa langosta espiritual por la cual está ahí en el mundo. Y te voy a decir una cosa, hay una langosta que salió del corazón del diablo, y esto se llama soberbia. Es de lo que quiero hablarte, de una langosta que se llama soberbia, en la cual entendemos que está destruyendo vidas personales, pero a la vez acarrea problemas a la vida del matrimonio, de la familia y en todas las áreas donde te desenvuelvas dentro de la iglesia. Esa langosta está destruyendo a muchos ministros, a muchas personas, a muchos servidores, porque eso, acuérdate, es algo que salió del corazón del enemigo. Precisamente el Señor en 1 de Juan capítulo 2:5 nos hace una recomendación a la iglesia respecto a esto. Y nos dice en 1 de Juan 2:15, no ames al mundo, no ames las conductas que están en el mundo, no ames la moral equivocada que el mundo está ofreciendo, el estilo de vida que el mundo ofrece. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Y dice después, si alguno ama, si alguno desea, si alguno quiere tomar esa manera de vivir, de pensar, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de nuestro Dios no estará con nosotros, mis hermanos. Entonces, vamos ahora a Números 15:30. Números 15:30. La recomendación que les hace Dios al pueblo de Israel, pero también la recomendación que nos hace en este día, en estos tiempos, Dios para su iglesia. Dice el versículo 30 de Números 15, mas la persona que hiciere algo con soberbia, fíjate, más la persona, más el siervo, más el sacerdote, más el anciano, más el ministro del Señor, que haga algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Ultraja a Dios. Y esta palabra de ultrajar habla de ofender, insultar, atentar contra la naturaleza de Dios. Entonces dice, cuidado que hagas algo con soberbia, porque estás ofendiendo, estás insultando, estás atentando contra la naturaleza de Dios. Y entonces dice, la consecuencia de ello, dice después, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Más adelante, en algunas textos bíblicas que vamos a ver, te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta de ese aspecto de las consecuencias de la soberbia. Siempre nos va a llevar a ser apartados de los propósitos de la casa de Dios. Aquí dice, será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, veamos que la soberbia para Dios es algo muy grave. Es algo muy grave para Dios.
Y vamos a entender, vamos a ver algunos sinónimos o conceptos de lo que significa soberbia. Número 1, encontramos que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Nos creemos superiores hacia los demás y esto provoca que haya un distanciamiento o despreciemos a los demás. ¿Por qué? Porque nos sentimos mucho mejores que los demás. Otro aspecto, es un sentimiento que nos lleva a presumir las cualidades o los bienes que se tengan, los estudios que se tengan, los títulos que se tengan, los nombramientos que se tengan, ¿sí? Y todo ello hace que menospreciemos lo que otros tienen. Los vemos inferiores en todo ello. El que tiene títulos, el que tiene bienes, el que tiene nombramientos, el que se cree que sabe mucho, empieza a ver a la gente pequeña, insignificante. Y así es su trato hacia ellos. La altivez tiene sinónimos, la soberbia tiene sinónimos como la altivez, la arrogancia, ¿sí? Y todo ello, fíjate, algo muy importante. Cuando se empieza a desarrollar o se está viviendo una vida de soberbia, se desarrolla la altivez, la arrogancia, la desobediencia hacia Dios. Y todo esto nos lleva a entender que todo esto, el ser humano o el Hijo de Dios o los servidores de Dios, empezamos a rebelarnos ante Dios. Nos empezamos a rebelar ante la autoridad de Dios. Nos empezamos a rebelar en contra de la autoridad que Él delega. ¿Por qué? Porque todo esto, fíjate, muchas veces nos hemos escandalizado y debemos escandalizarnos de los pecados sexuales. Pero déjame decirte que la raíz del pecado, y desde ahí se desarrolla todo tipo de pecado hasta llegar a los pecados sexuales, es la soberbia. La soberbia me lleva a la altivez, a la arrogancia, a la desobediencia, a la codicia y todo ello me lleva a ser ligero para pecar en cualquier cosa. Es una realidad y te voy a decir por qué. Porque ese pecado de soberbia nació en el corazón de Satanás. Nació allá en el cielo, en un ser que se quiso comparar o ser mejor que Dios. La soberbia llegó a su corazón y él quiso ser mayor que Dios. Y entonces, obviamente, de igual manera, fue desechado, fue separado del reino de Dios, de los propósitos de Dios. Y este ser empezó a hacer su obra de maldad, poniendo en el corazón del hombre ese aspecto de la soberbia y todos los sinónimos que hemos estado viendo en este momento. Y vamos a retroceder para ver este aspecto de la soberbia a través de la Biblia. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y aquí encontramos entonces en Génesis capítulo 3, permíteme llegar ahí, versículos 23 y 24, conocemos la historia que en la desobediencia de Adán y Eva fueron separados, cayeron en el pecado, pero vean las consecuencias de esa desobediencia, lo vemos en esos versículos. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron separados ya de los propósitos de Dios. Estaban en el huerto, su desobediencia, su arrogancia de no arrepentirse. Te vas a dar cuenta lo que vamos a ver posteriormente, y este capítulo 3, estos versículos, vemos a una Adán y Eva que no tenían el interés de arrepentirse. Entonces, eso los llevó a que fueran sacados del huerto del Edén, porque no se arrepintieron, sino en cambio, ¿qué actitudes tenían? Se acusaban mutuamente, se escondieron de la presencia de Dios, y ellos se cosieron ellos mismos hojas de higuera. Cuando hacemos algo en nosotros mismos, es que yo no quiero depender de alguien. En este caso, estos primeros hombres no quisieron depender de Dios. Ahí vemos una actitud de soberbia ya puesta por parte de Satanás en sus corazones. Y avanzamos a Génesis capítulo 6.
Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Déjame regresarme al 5, discúlpame. Y vio Jehová, bueno, ya lo leímos, el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vean, de esa manera, de igual manera, encontramos a un Noé diciéndoles, exhortándoles en ese tiempo a los hombres que habían caído en tanto pecado, que se arrepintieran a través de que los pudieran entrar a esa arca. Pero todos ignoraron a Noé. En segunda de Pedro, capítulo 2:5, nos habla de que Noé fue pregonero de justicia. Y él pregonaba una justicia, la justicia de Dios en ese tiempo a los hombres que habían caído en perversidades y pecados, por lo que llevó a Dios a llevarlo a destruir la tierra en ese tiempo. Pero vemos la gente de ese tiempo, su soberbia, su altivez, ignoró a Noé, que les compartía una salvación. Pero no lo quisieron. ¿Por qué? Porque ellos no ignoraron, no le creyeron, demeritaron a Noé, los juzgaron de loco y etcétera. Y entonces su corazón altivo los llevó a ser parte de esa destrucción. Vamos a avanzar a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo. Le vamos a dar lectura del versículo 1, 2, 8 y 9. Dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó allí con los hijos de Aarón? Cuando ellos habían recibido una instrucción, y mira, que nos dé un poco de luz este aspecto. Y ahí del versículo 8, la recomendación que le hace Dios a Aarón a los dos hijos que le quedaban, y que seguramente es la que les había dado a estos dos jóvenes que fueron ahí, que murieron delante del Señor. En el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no van a beber vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Había una indicación, y seguramente les había dicho a estos dos jóvenes, a Nadab y Abiú, que para poder ministrar en el lugar santo no tenían que entrar bebiendo vino, seguramente. Y fíjate lo que nos quiere decir Dios con eso. Muchas veces nosotros, en nuestra soberbia y todos los sinónimos que de ahí se desarrollan, dentro de ellos la desobediencia, no hacemos caso de las recomendaciones de Dios. Y entonces entramos al lugar santo, que es el lugar de servicio, como mejor nos parezca, como nos plazca. Realmente muchas veces hemos estado sirviendo ahí en el lugar santo con una actitud correcta. Entramos al lugar santo embriagados muchas veces del vino, y eso lo hablo para la iglesia, que muchas veces hemos estado queriendo estar ministrando, sirviendo ahí en el lugar santo, en el lugar donde te encuentres, donde nos encontramos, donde nos congregamos, pero con un corazón altivo, un corazón soberbio, porque entramos, como te repito, como mejor nos parece estar. No importa la condición de pecado que pudiéramos estar teniendo, pero queremos estar ahí sirviéndole al Señor, por encima de que Dios conoce cuál es nuestro corazón, y que entendemos que a lo mejor no morimos en ese momento, pero vamos viendo aquí que nos está recomendando el Señor que cuidado de qué forma le estemos sirviendo tú y yo dentro de nuestras iglesias locales, cada uno de nosotros. Vamos por favor a Números capítulo 12. Números capítulo 12. Y vamos a encontrar
ahí otro aspecto de soberbia. Le vamos a dar lectura a número 12, versículo 1, 2, 8, 10 y 15. Versículo 1 y 2 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y el versículo 2 dice lo siguiente: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? La soberbia en el corazón del hombre tiene la actitud de María y Aarón, que ellos decían que solamente por ellos Dios puede hacer las cosas, que nosotros no merecemos también que nos considere. Y eso nos lleva, fíjate, automáticamente en ese corazón de soberbia y altivez y orgullo, nos lleva automáticamente a otros aspectos de envidia y de codicia. Porque envidiamos y codiciamos lo que Dios les da a otros hombres o mujeres de Dios. Porque no hemos entendido, muchas veces no tenemos el llamado específico que Dios nos ha hecho. Y cuando estamos ya inconformes, creemos que yo merezco más porque yo soy más que otros. ¿Y por qué a ellos y por qué no más a mí? Y entonces vemos aquí, el corazón de ellos los llevó, vamos al versículo 8, y entonces el Señor le dice lo siguiente: cara a cara, les contesta Dios, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de haber hablado contra mi siervo Moisés. Y versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Y más adelante nos encontramos en el versículo 15, dice lo siguiente: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Encontramos entonces aquí, de igual manera, la actitud de María y de Aarón de hablar contra el elegido de parte de Dios. Yo te pido, iglesia, que tengamos cuidado el guardar nuestro corazón, que no se llene de soberbia, para que estemos hablando de los siervos que Dios escoge para estar en autoridad. Si tú y yo no entendemos este orden de la autoridad, siempre vamos a caer y a desviarnos de los propósitos de Dios. María fue sacada de ese lugar. Y si te das cuenta, un común denominador, y de los que vamos a ver también, es que Dios los aparta, los saca de sus propósitos o del lugar donde están sirviendo, o son consumidos como los hijos de Aarón. Entonces, pero vemos la actitud de María, vemos una mujer que no se arrepintió. Por lo tanto, a ella y a Aarón, te das cuenta, no le cayó lepra, solamente a María. ¿Por qué? María no quiso arrepentirse de su murmuración, de su soberbia, y entonces fue desechada y con lepra. Este tema, el cual le estamos compartiendo, le hemos puesto como el arrepentimiento que debemos de considerar como iglesia, como hijo de Dios. Vamos a avanzar entonces a Primera de Samuel capítulo 15, versículo 20 al 23 y 30. Y dice lo siguiente, repito, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 20 al 23 y 30. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y si tú conoces la historia, verás que ahí ya entró una actitud de mentira también, porque no era cierto, no había obedecido lo que Dios le había ordenado. ¿Y sabes por qué? Porque su corazón estaba lleno de soberbia. Versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas, fíjate lo que dice este Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y vemos también otra actitud. Ve la soberbia cómo te lleva de pecado en pecado. El pecado de mentira. Y en el versículo 21 no asumió su responsabilidad, sino que culpó a los demás. Ellos fueron, no fui yo. Versículo 22.
Le contesta Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Vemos, te repito, el común denominador en todo el pecado de soberbia es que Dios los desecha tarde o temprano. Y entonces encontramos aquí a un Saúl que él culpaba a los demás, no asumía una responsabilidad como rey, pero también este varón fue desechado de los propósitos de Dios. Más adelante, si tú lees, algo muy significativo. Cuando es confrontado, cuando Saúl se da cuenta y entonces le dice a Samuel: está bien, he pecado, pero solamente te pido que no me dejes mal con el pueblo. No me hagas quedar mal con el pueblo. Su preocupación no era un verdadero arrepentimiento, puesto que no le dolió su desobediencia ante Dios, ni le preocupó nada a Dios. Perdón. Su preocupación era de que no lo hicieran quedar mal ante el pueblo. Cosa distinta que vamos a ver después en la actitud de David también. Muy diferente en la actitud de David. Vamos a Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y le vamos a dar lectura del 4 al 7, después del 14 y después del 16 al 21. Capítulo 26 de Segunda de Crónicas 4 al 7 dice lo siguiente, y habla del rey Usías. Y este rey Usías hizo lo siguiente: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod en la tierra de los filisteos. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbal y contra los amonitas. Vemos a un rey joven que hizo lo recto ante Dios, persistió en buscar a Dios. Y tenía el respaldo de Dios. Cuando salía a pelear con los enemigos, le daba victoria. Entonces este joven empezó bien. Y vamos al versículo 14. Y Usías preparó a todo el ejército en escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Un joven que preparaba, que equipaba a la gente. Y yo creo que nos está hablando Dios a muchos y a cada uno de los que servimos en alguna iglesia. Pero ¿qué crees? Cuando este joven se sintió tan famoso, tan importante, llegó algo a su corazón y abrió su corazón no a Dios, sino a Satanás. Y en el versículo 6 le dice lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Empezó a tomar esa actitud de arrogancia, de altivez, de soberbia, y por todo lo que había hecho, pensó que podía hacer lo que le placía. Y quiso hacer algo que le correspondía solamente a los sacerdotes, de quemar incienso, no a él. Pero aun cuando lo confrontaron los sacerdotes, este rey se molestó, y al molestarse, al enojarse, dice que le cayó lepra en su frente. Pero fue un rey que no se arrepintió de eso. Por el contrario, esa falta de arrepentimiento lo llevó a morir en lepra y a ser sacado del palacio, a ser desechado aún. Vemos las consecuencias, vamos viendo algunas consecuencias, y te repito, el común denominador de un hombre, una mujer que tiene un corazón altivo ante Dios. Recordemos entonces que la soberbia es totalmente contraria al carácter de Cristo, al cual quiere Dios que tú y yo desarrollemos, no lo otro.
no embriagarnos del mundo, y en el mundo está esa actitud, esa propuesta de la altivez. Que Mateo capítulo 11, 29, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Aprender de mí. Y le está diciendo a la iglesia que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que la falta de mansedumbre y humildad nos lleva a no tener descanso en nuestras vidas. Y la mansedumbre, el ser manso, nos habla de vivir bajo el dominio en todo momento del Espíritu Santo. Ese dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a que nunca estemos confrontando a los demás como si fueran nuestros enemigos. A respetar y valorar a los demás, porque entendamos, también son creados a imagen de Dios. La humildad nos lleva a obedecer en todo momento a Dios y a las autoridades. La humildad nos lleva a depender totalmente de Dios y no querer depender de lo que soy y he logrado. Entendemos que entonces también en la humildad que necesitamos de los demás, que no podemos andar solos y hacer las cosas solos. Y que no podemos hacer nada sin Dios, que necesitamos de la ayuda de las demás personas, y que también un hombre humilde siempre le dará el lugar y la honra a otros. Por eso podemos entender entonces que una persona, que un servidor, que un ministro del Señor, que un anciano, como los nombra en Joel, la soberbia en su vida no puede reflejar con esa actitud de vida a Cristo en su diario vivir. La soberbia muchas veces, fíjate, no nos deja escuchar la voz de Dios. No nos deja escuchar la voz de Dios, porque si no queremos escuchar la voz de Dios, la soberbia mucho menos me permite querer escuchar las sugerencias de los demás. La soberbia no me permite poder recibir muchas veces la disciplina que me quieren imponer los demás, porque mi soberbia, mi altivez me lleva a decir: no, yo no merezco esto, yo no hice esto, como lo dijo Saúl, fueron los demás, yo estoy correcto, ustedes son los que están mal. Y entonces no escuchamos a Dios y no queremos escuchar a la gente que está alrededor de nosotros. Jeremías 17:23 dice lo siguiente: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. La soberbia nos lleva a no tomar en cuenta a Dios en nuestros proyectos. El soberbio le dice a Dios: yo quiero emprender mis propios caminos, y determina caminar conforme a sus propios planes, a sus propias decisiones. Pero muchas veces la palabra nos muestra que nuestras decisiones sin Dios nos lleva a tener consecuencias, y muchas veces ser humillados, ¿sí?, hasta que reconozcamos nuestro error. Jeremías 81, bueno, no sé si me pueden ayudar, es Salmos 81, versículo 11 al 14. Salmos 81, versículo 11 al 14, dice lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Versículo 12: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento, dice, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando tú quieras caminar y yo queramos caminar en nuestros propios caminos, tomar nuestras propias decisiones sin considerarlo a Él, dice que entonces hay una dureza en nuestro corazón por la soberbia, por el orgullo, y encaminamos en nuestros propios consejos, en nuestras propias decisiones, porque no queremos escuchar el consejo de Dios. Y entonces las consecuencias, dice el Señor: si tú persistes en caminar de esa manera, dice, vas a ser derribado por tus enemigos, y tus adversarios te van a destruir. Porque dice: si tú me consideraras en tu vida, yo habría derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios. Pero muchas veces no queremos escuchar
a Dios en ese aspecto. Y Dios nos está pidiendo en estos tiempos a la iglesia, a los ministros del Señor, a los servidores del Señor, que nos arrepientamos, En 2 de Pedro 2:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, iglesia. Hasta el día de hoy, el Señor es paciente contigo y conmigo, no queriendo que ninguno de sus hijos perezca, sino que todos y cada uno procedamos a arrepentirnos delante de Dios. Un ejemplo de arrepentimiento genuino fue en la vida de David. En 2 Samuel 12:13 dice que él reconoció su pecado ante Dios y dice lo siguiente: entonces dijo David a Natán, al profeta Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Esto me impacta, y tú conoces la historia, conocemos la historia del pecado de David, de adulterio y de asesinato. Pero ve cuando se presenta ante Natán y le dice, he pecado contra Dios. Estaba reconociendo su pecado ante Dios, y eso le valió que su pecado fuera remitido y no iba a morir. Pero vemos, ¿en qué momento vemos un sincero arrepentimiento? Lo vemos aquí en el Salmo 51, versículo 4, luego del 10 al 13. El versículo 4 dice lo siguiente nuevamente: pero ya ante Dios, contra ti solo he pecado. Estaba reconociendo su falta ante Dios, no la estaba ocultando. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vamos viendo lo que le va pidiendo David a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vean lo siguiente: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ve, a diferencia de Saúl, que le estaba diciendo, sí pequé, pero ¿sabes qué? No me avergüences ante el pueblo. Ahí estaba un hombre cuidando todavía su título de rey y no importándole la ofensa ante Dios. Pero ve la actitud de David: no le estaba importando su título de rey, su nombramiento de rey, no le interesaba eso. Su preocupación y dolor es que estaba aceptando su pecado ante Dios, y que él estaba pidiendo a Dios, Señor, cambia mi corazón, límpialo y renueva en mí un espíritu recto. No me eches delante de tu presencia, no me eches delante de ti, porque para David lo más hermoso y más deseable es estar en la presencia de Dios. Y eso debe estar en nuestro corazón siempre, mis hermanos, que servimos a Dios, de que reconozcamos nuestro pecado. Pero lo primero no es querer justificarnos ni proteger el nombramiento que tenemos y seguir pecando y sirviendo con orgullo, con altivez. No, mis hermanos. Llega un momento que tenemos que detenernos y valorar qué es lo más importante: el servicio o tu relación con Dios. Y para ti, para mí, debe ser nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, y que Él pueda cambiar nuestra vida. Y entonces el versículo 12 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y fíjate, hasta entonces, el versículo 13, hasta entonces, Señor, que hagas esto en mi vida, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Hasta entonces, Señor, otra vez dame la oportunidad de servirte. Hasta entonces, Señor, dame la oportunidad de seguir siendo tu ministro, Señor, tu servidor. Mientras tanto, Señor, trabaja en mi vida para que esta soberbia se vaya de mi corazón y de mi mente. ¿Cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestro corazón, iglesia? Primero, tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos permita, por medio del Espíritu Santo, reconocer en nuestra vida ese pecado de altivez. Salmos 19, versículo 12 dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Nosotros muchas veces no lo queremos reconocer. Pero vea lo que dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Y si tú y yo por ahí hay algo oculto que se pueda desarrollar o que no nos permita ver la actitud que tenemos y que es un espíritu de soberbia, de altivez, de desobediencia, etcétera,
pidámosle al Señor que nos libre de ello. Segundo, pidiéndole a Dios con humildad que nos permita que esta soberbia no se vuelva a enseñorear de nosotros. Salmo 19:13 dice lo siguiente: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tercero, confesar ante Dios con humildad nuestro pecado de soberbia, con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo que somos y hemos sido soberbios ante Dios y ante la gente que nos rodea. Salmo 51:17, David le dijo a Dios lo siguiente, o decía lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo que espera Dios de ti, de mí, en un verdadero arrepentimiento, es que nos presentemos ante Él con un espíritu quebrantado, una vida quebrantada. Y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios ve que nos presentamos con esa actitud, con un quebrantamiento, humillados ante Dios, que nos duele el pecado, entonces dice que el Señor no nos despreciará. Vamos a adelantar y vamos a concluir en lo siguiente. Regresamos a leer el versículo 13 y 14 de Joel 1. Joel 1, 13, 14 dice lo siguiente: ceñíos y lamentar, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y aquí encontramos estos aspectos de ceñíos. Ceñíos nos habla ajustar, apretar, dice, y aplicándola a nuestra vida nos habla de una limpieza de pensamientos y renovación de mente. Lamentar nos habla de expresar una aflicción con demostración de dolor, sentir pena y arrepentimiento. Gemid nos habla de lamentar y llorar, y es lo que le estaba pidiendo Joel a los sacerdotes, a los ministros del Señor. Cíñanse, lamentense, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Versículo 14: proclamen ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen al Señor, clamen a Jehová. ¿Qué es lo que estaba pidiéndoles Joel al pueblo? Lo que les estaba pidiendo Dios en 2 de Crónicas 7:14. Vamos a 2 de Crónicas 7:14 para ir concluyendo. Y el Señor dice lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta, yo te decía, es algo que trae asolamiento, destroza, desnuda, destruye, seca y hace desaparecer. Y hablamos de esa langosta que es la soberbia que está en el mundo, y la iglesia lo ha tomado más que nada los servidores. Y dice: si yo mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Allí está. Pero hoy el Señor te da una oportunidad a ti y a mí de arrepentimiento. Y dice el Señor: si se humillare mi pueblo, si nos despojamos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra tibieza, de nuestra desobediencia y rebeldía a Dios, sobre el cual es invocado mi nombre, ahí donde estés sirviendo, es donde se invoca el nombre de Dios, y oraren y buscáramos el rostro de Dios, y dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Este es arrepentimiento. Si se arrepintieren de sus pecados, de su soberbia, de su altivez, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra, sanaré tu vida, tu familia. Y entonces concluimos ya con esto en Apocalipsis 3:14 al 19. Cuando él habla a la iglesia de la Odisea, yo solamente me quiero enfocar al 15, del 15 al 19, y lo que Dios veía a esta iglesia, en qué condiciones la veía. Aunque muchos, te repito, la soberbia no nos permite ver realmente nuestra verdadera condición ante Dios. Y dice el versículo 15 de Apocalipsis 3, Apocalipsis 3 del 15 al 19. Yo conozco tus obras. No hay nada oculto ante Dios, mis hermanos. Ni eres frío ni caliente.
La soberbia y todos los sinónimos, mi hermano, de la soberbia nos lleva a no servirle a Dios como debe de ser. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi casa, o sea, te desecharé de mis propósitos, de mi casa. Porque tú dices, fíjate, no lo dice Él. Y aquí lo que tú y yo tenemos que buscar, iglesia, es lo que dice Dios, no lo que dice la gente de nosotros. No lo que ve, lo que quisiera ver, sino lo que somos ante Dios y lo que dice Dios de nosotros. Pero Dios dice a todos aquellos que se creen, que tienen una altivez y una arrogancia que ya no les alcanza, porque ya no hay, se sienten tan plenos, etcétera. Dice, yo soy rico, dices, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de que nadie me ayude, de que Dios me ayude. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo sé más que otros. Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y déjenme solo porque yo tengo todas las capacidades para hacerlo. Y el Señor dice, y no sabes tú que piensas que tienes todo, que sabes todo, que tienes todo el poder, que tienes toda la unción, que tienes todo el carisma, lo que tú quieras, los títulos, riqueza, etcétera. No sabes que tú eres un desventurado. Tú y yo somos un desventurado ante Dios. Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, mis hermanos. Esa es nuestra realidad cuando tú y yo tenemos que quitarnos esa careta que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Y el Señor, por último, en el versículo 19, hace la siguiente recomendación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor no deja de amarnos. El Señor no deja de amarnos. El Señor tiene grandes cosas para ti y para mí. Y más a los que estamos sirviendo dentro de una iglesia local. Él tiene un propósito maravilloso para nosotros, pero Él nos pide, sé pues celoso de lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida y arrepiéntete. Son tiempos de arrepentirnos, son tiempos de cambiar nuestra manera de pensar, de darle una dirección correcta a nuestra vida, de volvernos a Dios con todo nuestro corazón, de restituir lo que hemos hecho malo delante de Dios y ante las personas. Tenemos un Dios lleno de misericordia y Él está esperando que tú y yo procedamos al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Vienen tiempos gloriosos de Dios. Vienen cosas maravillosas que Dios tiene para la iglesia, pero Él quiere que regresemos a nuestra normalidad y quiere ver una iglesia arrepentida, una iglesia que busque el rostro de Dios con un corazón limpio, un corazón quebrantado, humillado y que podamos tú y yo imitar en todas las áreas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y espero que tengas grandes bendiciones de parte de Dios, tú y tu familia. Te espero la próxima vez.